El desierto de Atacama por la noche es el lugar más cercano a la muerte que la vida puede ofrecer. En 1888, bajo una luna tan brillante que parecía un cráneo en el cielo de terciopelo negro, el paisaje era un mar de silencio y sal. En medio de esta vasta y fría inmensidad, el complejo de la oficina salitrera de don Hernán Rivera era una cicatriz industrial, una mancha de humo y maquinaria en la faz inmaculada del desierto. Durante el día, era un infierno de sol y trabajo. Por la noche, se convertía en un reino de sombras y secretos, atormentado por el viento que aullaba como los fantasmas de los hombres que allí murieron. Dentro del mayor galpón de almacenamiento, el aire era denso con el olor químico y acre del salitre. La luz de la luna, filtrada por las ventanas altas y polvorientas, iluminaba una escena de riqueza inimaginable. Montañas del mineral procesado, el oro blanco de Chile, se erguían como dunas de nieve sucia, brillando con una luz fantasmagórica. Eran toneladas del nitrato de sodio que fertilizaba los campos de Europa y llenaba los cartuchos de sus ejércitos. Era el corazón de la fortuna de un imperio, la razón de toda la vida y muerte en aquel desierto inhóspito. Aquellos montones blancos representaban más que riqueza, eran la cristalización del sufrimiento humano. Cada grano de salitre había sido arrancado de la dura tierra por las manos de cientos de trabajadores, hombres que laboraban bajo un sol asesino a cambio de una deuda que nunca podrían pagar. El brillo del mineral era el reflejo del sudor, de la sangre y de las vidas consumidas para extraerlo. Las montañas de oro blanco eran en realidad monumentos a la codicia, pirámides construidas para un único faraón, don Hernán Rivera. Y aquella noche, una ladrona silenciosa había venido a profanar su tesoro. Una figura solitaria se movía entre las dunas de salitre. Era Eliana, la viuda de la pulpería, la tienda de abastos de la compañía. No se movía con la prisa de un ladrón, ni con la furia de un vándalo. Sus pasos eran lentos, deliberados, casi ceremoniales. La luz de la luna iluminaba su rostro, un rostro de 38 años que el dolor había transformado en una máscara de hielo. No había lágrimas, no había ira explosiva, solo había la aterradora calma de un propósito inquebrantable. Era una sacerdotisa realizando el ritual final en un templo que ella misma iba a destruir. En sus manos, Eliana llevaba varios frascos de vidrio oscuro. Con movimientos metódicos, se detuvo ante el mayor montón de salitre, el cargamento principal que sería enviado a Europa al día siguiente. Quitó el corcho de uno de los frascos. El líquido en su interior era oscuro, casi negro y viscoso. No era fuego, no era ácido, era algo más sutil, más inteligente. Era la personificación de su conocimiento, su dolor y su venganza, destilada en una forma líquida y silenciosa. Inclinó el frasco. El líquido oscuro se escurrió lentamente, cayendo sobre la superficie blanca y cristalina del salitre. Donde el líquido tocaba, el mineral siseaba suavemente, un sonido casi inaudible de efervescencia. La mancha oscura comenzó a infiltrarse en el montón, desapareciendo en la blancura, como veneno disolviéndose en azúcar. No estaba destruyendo el salitre de una forma obvia, estaba corrompiendo su esencia, contaminando su pureza con un reactivo químico que lo haría comercialmente inútil, transformándolo en polvo sin valor. Con una paciencia infinita, se movió de montón en montón, repitiendo el ritual. Cada frasco vaciado era una oración silenciosa, una gota de retribución por una vida robada. El acto era notable por su falta de violencia. En un mundo gobernado por la fuerza bruta, por los capataces y sus látigos, su venganza era un acto de intelecto. Era una guerra química, una batalla librada a nivel molecular, una demostración de que la inteligencia podía ser un arma más devastadora que cualquier otra. Su rostro permanecía como un lienzo en blanco, pero detrás de esa calma, la narrativa de su motivación era clara. Este no era el trabajo de una anarquista o de una saboteadora común. Este era el trabajo de un corazón roto. Cada gota del contaminante era una lágrima que ya no lloraba. Cada montón de salitre arruinado era una lápida para el hombre que amaba, el hombre que aquel mismo desierto y la crueldad de su amo habían asesinado. Estaba devolviendo el dolor, no al cuerpo del tirano, sino a su alma, a la fuente de su codicia. La genialidad de su venganza residía en su invisibilidad. A la mañana siguiente,
Los trabajadores cargarían el salitre, los capataces lo inspeccionarían y nadie notaría nada extraño. La contaminación era una semilla de caos, plantada para florecer a miles de kilómetros de distancia. Semanas después, en un laboratorio en Europa, la ruina de Don Hernán no sería una explosión, sino una lenta y humillante revelación de que su oro blanco era en realidad basura. Sería una muerte por 1000 cortes financieros y de reputación. Cuando el último frasco estuvo vacío, Eliana se detuvo un momento. Miró las montañas de riqueza que acababa de convertir en polvo. Su tarea estaba cumplida. No había triunfo en su rostro, solo el vacío de una deuda pagada. Se dio la vuelta, y tan silenciosamente como había llegado, desapareció en la oscuridad del desierto, dejando atrás un acto de sabotaje tan vasto y tan silencioso como el propio paisaje. Estaba convirtiendo la mayor fortuna de un tirano en polvo inútil. Suscríbete para descubrir la historia del amor y la venganza que florecieron en el desierto más seco del mundo. Para comprender la venganza silenciosa de Eliana, es necesario primero comprender la tierra que la forjó, el desierto de Atacama en 1888. Este no era un desierto común, era el lugar más seco de la tierra, un paisaje lunar de sal, arena y roca que se extendía por 1000 kilómetros. Durante el día, el sol era un enemigo implacable, un martillo de fuego que convertía el suelo en una plancha abrasadora. Por la noche, la ausencia de humedad hacía que el calor desapareciera instantáneamente, sumergiendo el desierto en un frío cortante que podía congelar a un hombre hasta los huesos. La vida aquí no florecía, sobrevivía, aferrándose a la existencia con una desesperada terquedad. El silencio del Atacama era otra forma de opresión. Era un silencio tan profundo y absoluto que parecía tener peso, presionando los oídos y el alma. No había el zumbido de insectos, ni el canto de pájaros, solo el aullido ocasional del viento que barría la pampa, levantando nubes de polvo salado que arañaban la piel y los pulmones. Era un lugar que hacía que un hombre se sintiera insignificante, una partícula de polvo en una inmensidad de nada. El paisaje era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la proximidad de la muerte. En este vacío, las oficinas salitreras surgían como islas industriales de sufrimiento. Eran extensos complejos de maquinaria oxidada, chimeneas que escupían humo químico y hileras de míseras barracas donde vivían los trabajadores, conocidos como pampinos. La vida en la salitrera era un ciclo de trabajo brutal y agotamiento. Los hombres pasaban más de 12 horas al día bajo el sol, rompiendo la dura costra de caliche, con picos y dinamita, un trabajo peligroso que frecuentemente resultaba en accidentes fatales o mutilaciones. El aire mismo era un enemigo, un polvo fino y omnipresente, una mezcla de nitrato, yodo y otros minerales. Lo cubría todo. Los trabajadores lo respiraban constantemente y se acumulaba en sus pulmones, causando enfermedades respiratorias crónicas que los mataban lentamente desde adentro. Comían polvo, bebían polvo y dormían en polvo. La riqueza blanca que extraían de la tierra los estaba, irónicamente, petrificando, convirtiendo sus órganos vitales en piedra. El amo de este reino de polvo y muerte era el dueño de la oficina, Don Hernán Rivera. Era uno de los varones del salitre, un hombre cuya fortuna se había construido sobre la explotación implacable del desierto y de sus habitantes. A Don Hernán rara vez se le veía en los campos de trabajo. Gobernaba desde su lujosa mansión, construida en un oasis artificial a cierta distancia de la mina, un lugar de jardines verdes y agua corriente que era un insulto a la sed y la aridez que rodeaban a sus trabajadores. Su control sobre los pampinos era absoluto, mantenido no por cadenas, sino por un sistema de esclavitud por deuda. Los trabajadores no recibían dinero, sino fichas, vales que solo podían usarse en la tienda de la compañía, la pulpería. Los precios en la pulpería estaban exorbitantemente inflados, asegurando que el salario de un hombre nunca fuera suficiente para cubrir sus gastos en comida, agua y herramientas. Cada trabajador estaba perpetuamente endeudado con Don Hernán, legalmente prohibido de abandonar la salitrera hasta que su deuda fuera pagada, lo que, por supuesto, nunca ocurría. Esta era la genialidad cruel del sistema. Transformaba a hombres libres en esclavos con la apariencia de legalidad. No eran propiedad,
sino deudores. Y cualquier intento de fuga era tratado no como la búsqueda de la libertad, sino como un delito de robo, castigado con una brutalidad ejemplar por los capataces de don Hernán. Los hombres estaban atrapados en el desierto, encadenados no por hierro, sino por números en un libro de contabilidad, una forma de cautiverio mucho más difícil de romper. En el centro de este sistema, como la araña en medio de su telaraña, se encontraba la pulpería. Era el único lugar en kilómetros a la redonda donde se podía conseguir comida, ropa, velas o un trago de aguardiente. Era el centro social y económico de la salitrera, un lugar de intercambios, chismes y, sobre todo, de control. Y la improbable administradora de este centro neurálgico era Eliana. Ella no era una pampina ni parte de la élite, sino algo intermedio, una figura que vivía en la frontera entre los dos mundos. Eliana había llegado al Atacama años antes, acompañando a su marido, un ingeniero químico inglés contratado por don Hernán para optimizar el proceso de lixiviación del salitre. Su marido era un hombre apasionado por la ciencia y por el austero paisaje del desierto. Veía la química no solo como una industria, sino como una forma de magia, y compartía esa pasión con Eliana. Le enseñó los fundamentos de su oficio, explicándole las propiedades de los nitratos, los efectos de los contaminantes y los secretos para probar la pureza del oro blanco. Su vida, aunque aislada, era feliz, pero el desierto era un amante celoso. Su marido fue víctima de una fiebre tifoidea que lo consumió en cuestión de días, dejando a Eliana viuda y sola en el lugar más inhóspito del mundo. No tenía a dónde ir, ni dinero para pagar el pasaje de vuelta a Europa. Su única opción era apelar a la misericordia del hombre que gobernaba aquel lugar, don Hernán Rivera. Don Hernán, en un raro acto que mezclaba pragmatismo con una pizca de piedad, no la expulsó. El antiguo administrador de la pulpería había huido y necesitaba a alguien alfabetizado y de confianza para dirigir la tienda. Le ofreció el puesto a Eliana. Para ella, fue un salvavidas. Para él, una solución conveniente. Así, Eliana, la viuda del ingeniero, se convirtió en la pulpera, la mujer que registraba las deudas que ataban a los hombres a esa tierra. Su posición era de una profunda soledad. No pertenecía a la clase de los administradores y capataces, que la miraban con desconfianza, ni pertenecía a los pampinos, que la veían como el rostro del sistema que los oprimía. Era una observadora neutral, una figura silenciosa detrás de un mostrador, registrando las pequeñas tragedias diarias de su gente. Veía la desesperanza en sus ojos, oía sus historias de sufrimiento y sentía una empatía que debía mantener cuidadosamente oculta. El conocimiento que su marido le había dado se convirtió en su compañía secreta. Por las noches, leía los viejos libros de química de él, no por necesidad, sino por nostalgia, para mantener viva la memoria del hombre que amaba. Comprendía la ciencia detrás de la fortuna de don Hernán de una manera que ni siquiera él entendía. Sabía que la pureza del salitre lo era todo. Una pequeña contaminación por cloruros o percloratos podría volver inútil un lote entero para la fabricación de pólvora, su uso más lucrativo. Este conocimiento era, por ahora, solo un eco de su pasado. Don Hernán Rivera era un hombre que amaba una sola cosa: el beneficio. Veía el desierto no por su belleza austera, sino por su valor mineral. Veía a sus trabajadores no como hombres con familias y sueños, sino como costos a minimizar. La vida humana era una variable en sus ecuaciones de producción. Si un hombre moría en una explosión de dinamita, el costo de su pérdida se calculaba contra el valor del caliche que la explosión había revelado. La mayoría de las veces, el cálculo era favorable al beneficio. Su crueldad era fría y desapasionada. Una vez, cuando un grupo de trabajadores se quejó de la falta de agua potable, respondió cerrando uno de los pozos durante una semana, como lección sobre la ingratitud. No necesitaba gritar ni usar el látigo personalmente. Para eso tenía a sus capataces. Su poder residía en su capacidad para tomar decisiones inhumanas con la calma de un contable, para firmar una orden que resultaría en sufrimiento, con la misma mano con la que firmaba un contrato de exportación. En este mundo de números y crueldad, Gaspar era una anomalía. Era un pampino como los demás, su cuerpo fuerte y curtido por el sol y el trabajo. Pero, a diferencia de muchos, la dureza del desierto no había quebrado su espíritu.
Había en él una integridad silenciosa, una negativa a convertirse en el animal que el sistema quería que fuera. Era conocido por su honestidad, por compartir su comida con los más débiles y por su dignidad, que era una forma de desafío silencioso. Era uno de los pocos trabajadores que miraba a Eliana a los ojos cuando iba a la pulpería, mientras los demás murmuraban sus pedidos, con la mirada baja, avergonzados de su creciente deuda. Gaspar la trataba con una cortesía que era a la vez respetuosa e igualitaria. No la veía como la pulpera o como parte del sistema opresor. La veía como otra alma solitaria, atrapada en el mismo desierto que él. Sus breves intercambios sobre el mostrador eran los únicos momentos de interacción humana genuina que tenía Eliana. Su conexión comenzó con los libros. Gaspar sabía leer, una rareza entre los pampinos. Un día, vio un libro de poesía que Eliana estaba leyendo y, tímidamente, le preguntó por él. A partir de ese día, comenzó un nuevo ritual. Eliana empezó a prestarle libros, dejándolos en lugares discretos donde él pudiera recogerlos sin ser visto. Leer era un acto prohibido, un lujo que don Hernán no permitía, creyendo que mantenía a los trabajadores ignorantes y dóciles. Sus conversaciones, siempre breves y disfrazadas de transacciones comerciales, se convirtieron en el refugio de ambos. Él hablaba de los poemas que leía, y ella, de la ciencia que estudiaba. Encontraron el uno en el otro un eco de un mundo que habían perdido. Un mundo donde las ideas y la belleza importaban más que el salitre y las fichas. La admiración mutua creció, un profundo respeto por la inteligencia y la resiliencia del otro. Era una relación peligrosa, construida sobre palabras y miradas robadas. El amor, cuando floreció, fue tan silencioso e inevitable como el amanecer en el desierto. No fue una pasión explosiva, sino un profundo reconocimiento de almas gemelas. Sabían que su afecto era una sentencia de muerte en aquel lugar, pero la alternativa, la soledad perpetua, era una muerte en vida. Comenzaron a encontrarse en secreto, en noches sin luna, en rincones olvidados del vasto y desolado paisaje de la pampa, lejos de los ojos vigilantes de los capataces. El desierto, que para la mayoría era un símbolo de muerte, se convirtió en el santuario de Eliana y Gaspar. En las noches de luna nueva, cuando la oscuridad era total y la Vía Láctea brillaba como un río de diamantes, se encontraban en un pequeño barranco escondido, a una distancia segura de la salitrera. Allí no eran la pulpera y el pampino, eran solo un hombre y una mujer. La dureza del mundo desaparecía por unas preciosas horas, reemplazada por la ternura de su afecto mutuo. Estos encuentros eran el único acto de creación en un lugar dedicado a la extracción. Compartían sueños imposibles de una vida diferente, lejos del polvo y la tiranía. Gaspar hablaba de su deseo de tener un pequeño terreno en el sur fértil, de cultivar en lugar de destruir. Eliana hablaba de su amor por la ciencia, de su deseo de enseñar. En la vasta inmensidad silenciosa del Atacama, construyeron un oasis de esperanza, un frágil refugio que, sabían, era tan vulnerable como una flor en el desierto. Su amor era una rebelión silenciosa, una afirmación de su humanidad contra un sistema que los veía como engranajes de una máquina. Cada beso robado, cada palabra de afecto susurrada, era un golpe contra el imperio de don Hernán. No planeaban una revuelta armada. Su revolución era personal, la insistencia en mantener la capacidad de amar en un lugar diseñado para aplastar todas las emociones excepto el miedo y el agotamiento, y era, con mucho, el crimen más peligroso que podían cometer. La amenaza a su pequeño paraíso no vino del desierto, sino de dentro de la propia salitrera. Los capataces de don Hernán eran hombres brutales, elegidos por su falta de compasión y su lealtad canina al patrón. Su jefe, un hombre llamado Rojas, era el más temido. Era un astuto observador del comportamiento humano, y la dignidad silenciosa de Gaspar siempre le había irritado. Más que eso, albergaba una ruda codicia por Eliana, la mujer inalcanzable detrás del mostrador, y la cortesía entre ella y Gaspar no pasó desapercibida para sus envidiosos ojos. Rojas comenzó a observar. Notó las miradas que se prolongaban un poco más de la cuenta en la pulpería, la forma en que la expresión de Eliana se suavizaba cuando Gaspar estaba cerca. Eran cosas pequeñas, casi imperceptibles para la mayoría,
Pero para un hombre cuya mente estaba entrenada en la sospecha y la malicia, eran pistas. Empezó a ver la amabilidad de Eliana, no como compasión, sino como favoritismo, y la dignidad de Gaspar, no como fuerza, sino como la arrogancia de un hombre que recibía más de lo que merecía. La confianza, el enemigo de todos los secretos, los volvió descuidados. Una noche, Gaspar, al salir de su encuentro con Eliana, dejó caer un pequeño objeto, un marcapáginas de cuero que Eliana le había dado, hecho con sus propias manos. No se dio cuenta de la pérdida en la oscuridad, pero Rojas, que lo seguía a distancia, lo vio. Esperó a que Gaspar se alejara y recogió el objeto. No era una prueba concluyente, pero era suficiente. Era la confirmación de una intimidad que sospechaba, la pieza que necesitaba para construir su caso contra ellos. Con el marcapáginas en el bolsillo, Rojas intensificó su vigilancia. Se convirtió en la sombra de Gaspar, observando cada uno de sus movimientos. Finalmente, su paciencia fue recompensada. En una noche despejada, los siguió hasta el barranco y, escondido detrás de una roca, presenció lo impensable. Vio a la pulpera y al pampino abrazándose. La visión llenó su corazón no de sorpresa, sino de un sádico triunfo. Ahora tenía el poder de destruir no solo al hombre que envidiaba, sino también a la mujer que lo había rechazado. Al día siguiente, Rojas pidió una audiencia con don Hernán. Con una actuación de lealtad ofendida, reveló lo que había descubierto. No presentó la historia como un romance, sino como una conspiración. Habló de la audacia de Gaspar, que se había atrevido a robar el afecto que pertenecía al círculo del patrón, y de la debilidad de Eliana, que se había dejado contaminar por un inferior. Terminó presentando el marcapáginas como prueba de su intimidad. Sabía exactamente qué palabras usar para encender el orgullo posesivo de su amo. La reacción de don Hernán fue una tormenta silenciosa y terrible. Su rostro no se enrojeció de ira. Al contrario, palideció, y sus ojos se entrecerraron en rendijas de un odio helado. La ofensa era múltiple e imperdonable. Uno de sus trabajadores, una de sus herramientas, se había atrevido a tener sentimientos y a actuar en consecuencia. Y la mujer a la que él, en un gesto de magnanimidad, había permitido quedarse, había traicionado su confianza de la forma más degradante. Era una ruptura del orden, un fallo en su máquina, una afrenta personal a su autoridad absoluta. Despidió a Rojas con un gesto, pero la mente del barón del Salitre ya estaba trabajando, diseñando un castigo. Un azote era demasiado vulgar, una ejecución rápida, un disparo, era demasiado misericordioso. El castigo debía ser ejemplar, una obra de arte de la crueldad que sirviera de lección a cada alma en esa salitrera, y debía ser poético. Decidió que usaría el propio desierto, la fuente de su riqueza y el símbolo de su poder, como verdugo. Lo sentenciaría al sol de la muerte. El sol de la muerte era la forma más temida de ejecución en el Atacama. La víctima era llevada al medio de la pampa, atada a un poste y dejada sola. No había látigo, no había cuchilla. El verdugo era el propio entorno. El sol implacable durante el día cocinaba el cuerpo y la mente, causando una deshidratación delirante. El frío helador de la noche terminaba el trabajo, o prolongaba la agonía un día más. Era una muerte lenta, solitaria y enloquecedora, una demostración del poder absoluto del amo sobre la vida y de su alianza con la naturaleza cruel de ese lugar. Don Hernán saboreó la decisión. El castigo era perfecto. Castigaría a Gaspar con la más lenta de las agonías y torturaría a Eliana, obligándola a saber que el hombre que amaba moría a pocos kilómetros de distancia, cociéndose bajo el mismo sol que ella veía desde su ventana, pero totalmente fuera de su alcance. Sería una lección sobre las consecuencias de la desobediencia que nadie olvidaría jamás. Le dio la orden a Rojas, quien la recibió con una sonrisa de satisfacción. Esa noche se ejecutó la sentencia. 4 capataces, liderados por Rojas, irrumpieron en la barraca donde dormía Gaspar. Fue sometido antes de que pudiera reaccionar, amordazado para que sus gritos no alertaran a nadie. Los otros trabajadores de su barraca observaron, paralizados por el terror, sabiendo que cualquier intento de intervención significaría el mismo destino para ellos. Gaspar fue arrastrado afuera, a la oscuridad,
desapareciendo de la vida de la salitrera como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, Eliana abrió la pulpería como de costumbre. Había una extraña tensión en el aire. Los trabajadores que entraban a recoger sus raciones desviaban la mirada, sus rostros una mezcla de miedo y lástima. Gaspar no apareció. Eliana sintió que un nudo de ansiedad se le formaba en el estómago. Le preguntó por él a uno de los trabajadores más viejos, pero el hombre solo negó con la cabeza y se alejó rápidamente, temeroso de ser visto hablando con ella. La ansiedad de Eliana se convirtió en pánico a lo largo del día. La desaparición de un trabajador no era inusual. Los accidentes ocurrían, pero el silencio conspirador de todos, la forma en que la evitaban, le decía que esto era diferente. Entonces, Rojas entró en la pulpería a por una botella de aguardiente. No le dijo una palabra, solo la miró, y en sus ojos ella vio un brillo de cruel triunfo. Y lo supo. Supo que él era el responsable. Supo que algo terrible le había pasado a Gaspar. Comenzó a recordar historias susurradas entre los pampinos, cuentos de advertencia sobre lo que les sucedía a los rebeldes. Recordó las menciones a hombres que simplemente desaparecían y el nombre que le daban a esa desaparición, Sol de la Muerte. La terrible comprensión comenzó a formarse en su mente, una posibilidad tan monstruosa que intentó desecharla, pero la imagen de un hombre atado bajo el sol del desierto se negaba a abandonar su cabeza. La sangre se le heló en las venas. Miró por la ventana de la pulpería, hacia la vasta pampa que se extendía hasta el horizonte. Él estaba ahí fuera, en algún lugar, solo, sediento, muriendo. El hombre que amaba estaba siendo torturado hasta la muerte por el mismo sol que calentaba su rostro. La impotencia de la situación era una forma de tortura en sí misma. Ella estaba atrapada detrás de su mostrador, mientras él moría a cielo abierto. El dolor y la rabia comenzaron a mezclarse dentro de ella, creando una nueva y peligrosa química. El plan para encontrar a su amor perdido estaba trazado, pero el peligro era inmenso. ¿Crees que lo encontrará a tiempo? Comenta tu predicción. Deja un like si estás de su lado y sigue viendo para presenciar el clímax de esta historia. En la quietud de su pequeña habitación en la trastienda de la pulpería, la incertidumbre se convirtió en una forma de tortura más cruel que cualquier verdad. Cada escenario que la mente de Eliana conjuraba era más oscuro que el anterior, pero la ausencia de hechos era un abismo sin fondo. Sabía que no podía seguir viviendo en ese limbo de miedo y esperanza envenenada. Esa noche, tomó la decisión. No esperaría noticias que nunca llegarían. Iría a buscar a Gaspar ella misma. Se enfrentaría al desierto y a su verdad, por muy terrible que fuera, pues incluso la visión del horror era preferible a la agonía de la ignorancia. Sus preparativos fueron los de una mujer práctica, acostumbrada a la dureza de la vida. Actuó con una precisión silenciosa, cada movimiento deliberado. Llenó una cantimplora con la preciosa agua, la cantidad racionada para un viaje peligroso. Envolvió en un paño un trozo de pan seco y carne seca, comida para la energía, no para el placer, y cogió un chal de lana gruesa, no solo para el frío cortante de la noche, sino para protegerse del sol implacable que llegaría con el amanecer. Su pequeño bolso contenía las herramientas de supervivencia, los únicos aliados que tendría en la desolada pampa. Cuando la salitrera finalmente se sumió en el profundo silencio que seguía a la medianoche, Eliana se deslizó fuera de su habitación. Se movió por las calles vacías del campamento como un fantasma, su oscura figura mezclándose con las sombras de las construcciones industriales. Cada paso lo daba con un cuidado infinito para no alertar a los perros o a un guardia nocturno. Pasó junto a las barracas silenciosas, donde los hombres a los que servía dormían el sueño exhausto de los condenados, y se dirigió al borde del campamento, a la frontera invisible entre el mundo de los hombres y la inmensidad vacía del Atacama. La pampa por la noche era un lugar de una belleza terrible y alienígena, bajo un cielo sin nubes y cuajado de estrellas. El paisaje se extendía como un mar de arena y sal, sus colores diurnos borrados en tonos de gris y plata. El frío era un depredador físico, penetrando en su ropa y helándole los huesos. Y el silencio era total, una ausencia de sonido que la hacía sentirse la única persona viva sobre la faz de la tierra. Caminaba sin rumbo fijo, guiada solo por un instinto desesperado, llamando a Gaspar en un susurro que el viento le robaba de inmediato.
El amanecer en el desierto fue un espectáculo rápido y brutal. El horizonte oriental se incendió y el sol surgió, no como un dador de vida, sino como un implacable ojo de fuego. El frío de la noche se evaporó en minutos, reemplazado por un calor que emanaba del suelo, convirtiendo el aire en un horno trémulo. La búsqueda de Eliana se volvió exponencialmente más difícil. La luz cegadora la obligaba a entrecerrar los ojos, y cada paso levantaba una pequeña nube de polvo salado que le arañaba la garganta y la hacía sentir aún más sed. Las horas se arrastraron en una monotonía de sufrimiento. El paisaje no cambiaba, una llanura infinita de tierra agrietada y rocas esparcidas. La frágil esperanza que la había impulsado durante la noche comenzó a ser cocida por el sol, dando paso a una creciente desesperación. Su cuerpo, no acostumbrado a tal esfuerzo, protestaba. La sed se convirtió en un dolor constante, y la tentación de beberse toda el agua de una vez era una batalla que libraba a cada minuto. Se estaba perdiendo, no solo en el desierto, sino en su propia y menguante esperanza. Fue cuando estaba a punto de rendirse, de sentarse y esperar a que el desierto la reclamara a ella también, que lo vio. Al principio, era solo una distorsión en el espejismo de calor, una línea oscura y vertical donde no debería haber ninguna. Parpadeó, pensando que era una ilusión creada por el agotamiento, pero la línea permaneció. Era un poste, clavado de forma solitaria y antinatural en medio de la nada. Y su corazón, que creía adormecido por la desesperación, se detuvo por un instante y luego comenzó a latir con una fuerza dolorosa. No corrió. Su cuerpo ya no tenía fuerzas para correr. Empezó a caminar, un paso lento y tambaleante a la vez, hacia esa silueta lejana. Cada paso era una agonía. La figura atada al poste, antes un borrón indistinto, comenzó a tomar forma. Primero, los hombros, luego la cabeza colgando a un lado. La esperanza y el miedo libraron una batalla final en su alma. Rezaba por estar equivocada, rezaba porque fuera cualquier otra persona, cualquier otra cosa, pero la verdad, implacable como el sol, se hacía más clara a cada paso. Al llegar se detuvo a unos metros de distancia, incapaz de procesar completamente la escena. Era Gaspar, pero no era el Gaspar que conocía. El desierto lo había transformado en una grotesca escultura de sufrimiento. El sol y el aire seco habían momificado su cuerpo. Su piel estaba tensa y oscura como el cuero sobre los huesos. Sus labios, agrietados y estirados hacia atrás en un rictus que revelaba sus dientes. Y sus ojos estaban abiertos, secos, cosidos en sus órbitas, mirando al cielo con una expresión de eterna agonía y asombro. La visión del hombre que amaba, reducido a esa figura grotesca y reseca, fue la chispa que incendió su alma. Todo el sufrimiento que había soportado, la pérdida de su marido, su soledad, el amor que había encontrado y que le había sido arrebatado, todo convergió en ese único e insoportable momento. Su mente, estirada al límite por la búsqueda y el dolor, finalmente se partió. Fue un colapso, una fractura geológica en su alma. El mundo tal como lo conocía, con sus reglas de sufrimiento y resignación, dejó de existir. Pero la explosión en su alma no fue hacia afuera, fue hacia adentro. No gritó, las lágrimas no llegaron, todo el calor de su duelo, la lava de su ira, la agonía de su amor perdido se enfriaron instantáneamente y se solidificaron en algo nuevo. En su lugar, descendió una calma helada, un vacío profundo y absoluto. La mujer que sentía había desaparecido. En el epicentro de su dolor, nació una nueva criatura, una entidad de propósito singular, fría y precisa como un cristal de hielo. Con una ternura que parecía venir de otra vida, se acercó al cuerpo. Sus dedos, temblorosos, tocaron el rostro acartonado de Gaspar. Con un cuidado infinito, extendió la mano y le cerró suavemente los párpados sobre los ojos secos y acusadores. Fue un último gesto de amor, un pequeño acto de misericordia en medio de una escena de absoluta brutalidad. Le dio en la muerte la paz que le habían negado en vida, y al hacerlo, aceptó la guerra que tendría que librar por los dos. Arrodillada en la tierra salada junto a su cuerpo, bajo el sol que había sido su testigo y su verdugo, Eliana hizo un voto silencioso. Su venganza no sería caliente como el sol, ni roja como la sangre. Sería fría como la noche del desierto.
Sería silenciosa como el paisaje. No atacaría el cuerpo de don Hernán. Eso sería demasiado fácil. Atacaría su alma, lo que él más valoraba. Destruiría su riqueza, su reputación, su orgullo. Lo convertiría en polvo, tal como el desierto había convertido a su amor. Y entonces, como una revelación divina, el conocimiento de su difunto marido inundó su mente. La química, las propiedades del salitre, los contaminantes que podían arruinar su pureza. La idea nació allí, completa y terrible en su perfección. No necesitaba un arma de fuego ni un cuchillo. Su arma sería su cerebro, el conocimiento que había guardado como un recuerdo de amor. Usaría la propia ciencia de su enemigo para destruir la fuente de su poder. Se levantó. La decisión estaba tomada. El plan, concebido. El arma estaba en su mente. Ya no era una víctima del desierto. Se había convertido en su personificación, una fuerza de retribución tan implacable y paciente como el propio paisaje. Le dio una última mirada a Gaspar, una despedida silenciosa, y comenzó la larga caminata de regreso a la salitrera. La mujer que regresó horas después no era la misma que se había marchado. Por fuera era Eliana, la pulpera, con el rostro quemado por el sol y marcado por el agotamiento. Pero por dentro, el dolor había sido reemplazado por un propósito de acero. Retomó su puesto detrás del mostrador, su máscara de neutralidad de nuevo en su lugar, pero sus ojos contenían ahora un brillo frío y calculador. Nadie notó el cambio. Seguían viendo a la viuda inofensiva. Esa noche, en su pequeña habitación, Eliana no lloró, no rezó. Abrió un baúl polvoriento y sacó los viejos cuadernos de química de su marido. Los abrió sobre la mesa, a la luz de una vela, y comenzó a leer las fórmulas, los diagramas, las anotaciones. La fase del duelo había terminado. La fase de investigación y desarrollo para la venganza más cara de la historia del salitre había comenzado. Estaba aprendiendo a mezclar el veneno para el oro blanco de su enemigo. En las semanas siguientes, Eliana vivió una doble vida. Para el mundo, era la viuda silenciosa de la pulpería, su rostro marcado por una tristeza que todos atribuían a la desaparición de Gaspar, un suceso que don Hernán clasificó oficialmente como fuga. Pero por la noche, en su pequeña habitación, se convertía en una alquimista de la venganza. Usando los diarios de química de su marido como su Biblia, comenzó a experimentar, usando pequeñas cantidades de salitre y reactivos que podía obtener discretamente de los suministros de la mina para la fabricación de dinamita. No estaba creando una bomba, sino un veneno industrial. Su marido le había enseñado sobre el mayor enemigo de la pólvora de calidad, las sales de perclorato. Incluso en cantidades minúsculas, volvían inestable y corrosivo el nitrato de sodio, haciéndolo completamente inútil para fines militares. Usando sus conocimientos, Eliana pasó las noches en un trabajo meticuloso y peligroso, sintetizando una solución concentrada del contaminante. Su pequeña habitación, antes un santuario de duelo, se transformó en el laboratorio secreto del sabotaje más caro de la historia del Atacama. Cada gota de la solución oscura que creaba era una promesa de ruina. La oportunidad perfecta para administrar su veneno llegó con el anuncio de don Hernán. Había cerrado el mayor contrato de su vida, un envío de 3 toneladas de salitre de la más alta pureza para el Imperio Alemán, que estaba en plena carrera armamentista. El beneficio sería colosal, suficiente para consolidar el estatus de don Hernán como el rey indiscutible del desierto. Se fijó la fecha de envío y toda la salitrera se puso a un ritmo de trabajo frenético para preparar la monumental carga. Para don Hernán, era la cúspide de su carrera. Para Eliana, el día del juicio final. La noche antes de que partiera la caravana, Eliana puso en marcha su plan. La escena fue exactamente como el cazador de tesoros la imaginaría, siglos después. Un acto de guerra silencioso y solitario. Con la salitrera dormida, se deslizó en el enorme galpón de almacenamiento, llevando sus frascos de veneno. La luz de la luna iluminaba las montañas de oro blanco, la personificación de la codicia de su enemigo. Con una calma metódica, se movió entre los montones, vertiendo el líquido oscuro sobre el mineral brillante. El sonido era apenas un susurro, un suave siseo mientras el perclorato comenzaba su obra de corrupción. A la mañana siguiente, el patio de la salitrera era un frenesí de actividad.
Cientos de sacos de salitre eran pesados, cocidos y cargados en carretas para el largo viaje hasta el puerto. Don Hernán supervisaba todo personalmente, con el pecho hinchado de orgullo. El salitre parecía perfecto, su blancura y pureza, impecables a simple vista. Desde la puerta de su pulpería, Eliana observaba la escena, su rostro una máscara de neutralidad. Observó cómo la fortuna de su enemigo era cuidadosamente empaquetada y enviada a su destino, sabiendo que cada saco era una bomba de tiempo financiera. Las semanas siguientes fueron una prueba para los nervios de Eliana. La vida en la salitrera volvió a la normalidad y la noticia del éxito del embarque fue motivo de celebración para don Hernán. Ya gastaba los beneficios que aún no había recibido, planeando expandir su imperio. Eliana esperaba. Cada día que pasaba era una agonía silenciosa, la espera de la noticia, de la confirmación de que su venganza, viajando lentamente a través del océano, había alcanzado su objetivo. Era una general que había lanzado su misil y ahora esperaba el informe del impacto a miles de kilómetros de distancia. La noticia llegó no como un trueno, sino como un relámpago silencioso en forma de telegrama desde Hamburgo. Don Hernán lo recibió en su despacho, esperando un mensaje de felicitación. En cambio, las palabras cortas y brutales de la tira de papel lo golpearon como un puñetazo. Carga rechazada, decía el mensaje. Contaminación química severa. No apto para uso militar. Contrato anulado. Se emprenderán acciones legales. Por un momento, el barón del salitre no pudo procesarlo. Era imposible. Él mismo había supervisado la pureza. La negación de don Hernán se convirtió rápidamente en una furia apoplética. Gritó, acusando a los alemanes de fraude, de una conspiración para robarle. En un frenesí, ordenó a sus propios químicos que analizaran muestras del lote de reserva, el mismo del que se había sacado el envío. El resultado solo profundizó el misterio y su locura. El salitre en el almacén estaba perfectamente puro. La contaminación no había sido un accidente de producción. Había sido un acto de sabotaje deliberado, quirúrgico y brillante, que había afectado solo a la carga que se había enviado. Las consecuencias financieras fueron cataclísmicas. Don Hernán no solo perdió el pago masivo, sino que se vio obligado a asumir los costos de transporte de ida y vuelta de la carga inútil, además de enfrentarse a una demanda por incumplimiento de contrato que exigía una fuerte indemnización. Peor aún, su reputación, el activo más valioso en el comercio internacional, quedó instantáneamente destruida. La noticia se extendió. El salitre de Rivera no era fiable. Sus otros compradores, temerosos, comenzaron a cancelar sus contratos. Su imperio comenzó a desmoronarse. Se inició una brutal caza de brujas en la salitrera. Don Hernán, convencido de que había sido traicionado por un rival o por uno de sus propios hombres, desató la furia de sus capataces. Varios trabajadores, especialmente aquellos con algún conocimiento técnico, fueron arrastrados y torturados. Buscaban un espía, un saboteador, un culpable para la catástrofe, pero los hombres torturados no podían confesar un crimen que no comprendían. La búsqueda de un enemigo visible era inútil, pues el verdadero enemigo era invisible. ¿Y Eliana? En medio de la paranoia y la violencia, nadie pensó en ella. La viuda tranquila y afligida que regentaba la tienda, la mujer que anotaba las deudas. En un mundo de hombres de acción bruta, la idea de que una mujer pudiera librar una guerra con la química era simplemente inconcebible. Su género, su posición y su duelo fueron su disfraz perfecto. Observó la casa de brujas desde detrás de su mostrador, su rostro expresando la cantidad justa de miedo y simpatía, mientras que por dentro se servía una fría justicia. El culpable nunca fue encontrado. Don Hernán se quedó con sus deudas, su reputación hecha jirones y el enloquecedor misterio de cómo había sido destruido. La venganza de Eliana fue perfecta. No lo había matado, pero lo había dejado para que se consumiera en su propia ruina. La explosión que causó no fue de dinamita, sino de consecuencias financieras y psicológicas. Y la consecuencia final, el legado de su acto, fue la prueba silenciosa y terrible de que el conocimiento, en manos de un alma paciente y herida, era el arma más precisa y devastadora de todas.
La ruina de don Hernán Rivera no fue rápida como una ejecución, sino lenta como la enfermedad que consumía los pulmones de sus trabajadores. Con su reputación internacional por los suelos y sus contratos anulados, el flujo de dinero que alimentaba su imperio se secó. Los acreedores, que antes lo cortejaban, ahora llamaban a su puerta con la ferocidad de los lobos. Intentó luchar, vender otras propiedades, renegociar deudas, pero el escándalo del cargamento contaminado era una mancha que no se podía limpiar. Se le consideraba un estafador, un hombre que no podía garantizar la calidad de su propio producto. En menos de un año, se vio obligado a hacer lo impensable, vender la oficina salitrera de San Jerónimo, la joya de su corona, por una fracción de su valor real. Sus rivales, los mismos a los que había despreciado durante tanto tiempo, compraron sus tierras y sus equipos a precio de ganga. La venta fue la humillación final, la abdicación forzada de su trono en el desierto. Fue expulsado del paraíso industrial que había construido sobre los huesos de tantos hombres, despojado de todo, excepto de su ira impotente y del misterio que lo enloquecía. Su fin fue patético y sin gloria. Se mudó a la ciudad portuaria de Iquique, donde vivió sus últimos años en una relativa oscuridad y pobreza. Se convirtió en una figura amargada, un anciano que frecuentaba las tabernas, gastando sus últimos centavos en aguardiente y contando a quien quisiera escuchar la gran conspiración de los banqueros alemanes y sus rivales chilenos que lo habían destruido. Murió obsesionado con sus enemigos visibles, sin sospechar jamás de la mujer silenciosa e invisible que había sido su verdadera verdugo. ¿Y Eliana? Pocas semanas después de que la noticia de la ruina de don Hernán se consolidara, cuando la salitrera estaba en el apogeo del caos de la transición a nuevos dueños, decidió que su trabajo había terminado. Con la misma discreción con la que había planeado su venganza, preparó su partida. No huyó. Simplemente recogió sus pocas posesiones, los libros de su difunto marido y el dinero que había ahorrado. Una mañana, antes del amanecer, se subió a la carreta de un comerciante que partía hacia el sur y desapareció. Su partida fue tan silenciosa que tardaron días en notarla, y cuando lo hicieron, nadie le dio mayor importancia. La viuda del ingeniero, una figura transitoria, finalmente había decidido seguir adelante. En medio de la caza de brujas por saboteadores y espías, la idea de que la pulpera pudiera ser la mente detrás del mayor sabotaje industrial de la década era simplemente demasiado absurda para ser considerada. Su aparente fragilidad, su duelo y su género la convirtieron en la criminal perfecta, la que se esconde a la vista de todos, protegida por los prejuicios de sus enemigos. El crimen, oficialmente, quedó sin resolver. La historia se asentó como un caso de espionaje corporativo, un brillante golpe de un rival desconocido. Pero entre los pampinos, los trabajadores que se quedaron y que conocían la verdadera alma del desierto, comenzó a susurrarse otra historia. Recordaron la extraña calma de Eliana tras la desaparición de Gaspar. Recordaron su silenciosa partida y, atando cabos, llegaron a una verdad que era más satisfactoria y más aterradora que cualquier teoría de espionaje. La leyenda nació alrededor de las hogueras nocturnas, en medio del frío del desierto. Se le dio un nombre, un título que capturaba la belleza, el peligro y la naturaleza de su arma. La llamaron la Dama del Veneno Blanco. El veneno blanco era una metáfora de doble capa. Se refería al propio salitre, el polvo blanco que era la fuente de su esclavitud y de la riqueza de su amo, y al contaminante invisible que Eliana había usado para corromperlo, el veneno literal que había creado. Su historia se convirtió en un nuevo tipo de cuento de héroes para los trabajadores del desierto. Sus héroes anteriores eran hombres de fuerza, líderes de revueltas violentas y siempre fallidas. Eliana les ofreció un nuevo paradigma. Era la prueba de que la inteligencia podía ser más fuerte que la fuerza bruta, que el conocimiento podía ser un arma más letal que la dinamita. Su venganza no fue un acto de furia, sino de ciencia, una lección de que la mente, incluso la de una mujer solitaria, podía derrocar al más poderoso de los varones. La leyenda de Eliana también sembró un nuevo tipo de miedo entre los opresores. La historia, aunque nunca probada, se extendió a otras salitreras. Los dueños y administradores, hombres como don Hernán, comenzaron a mirar a los miembros educados de su personal, los químicos,
los ingenieros, los contables, con una pizca de desconfianza. La venganza de Eliana demostró que la mayor amenaza podría no venir de la masa ignorante de trabajadores, sino del individuo silencioso e inteligente que entendía el funcionamiento de la máquina desde dentro. Así, el legado de Eliana fue el de la guerra asimétrica. Luchó y ganó una batalla que su enemigo ni siquiera sabía que estaba librando. No lo enfrentó en su campo de fuerza, la violencia y el poder financiero, sino que lo atacó en su única e insospechada vulnerabilidad, la integridad química de su producto. Fue una venganza tan elegante y tan devastadora que se convirtió en una obra de arte de la retribución, perfectamente adecuada al paisaje frío y calculador del Atacama. La Dama del Veneno Blanco se convirtió en un fantasma en el desierto, una leyenda que personificaba la justicia poética. La historia de ella era un sombrío recordatorio de que, al final, la codicia de don Hernán se convirtió en el instrumento de su propia ruina. El conocimiento que había contratado para aumentar sus beneficios, el conocimiento del marido de Eliana, transmitido a ella, fue precisamente lo que lo destruyó. En su arrogancia, nunca se dio cuenta de que la mujer que administraba su tienda de fichas también guardaba las llaves de su imperio. La venganza de Eliana fue la más silenciosa y quizás la más completa de todas. No solo destruyó a su enemigo, sino que lo hizo de una manera que lo dejó vivo para presenciar su propia caída, para vivir el resto de sus días en la pobreza y la confusión. Y lo hizo sin derramar una gota de sangre, demostrando que la ruina de un hombre puede lograrse no solo destruyendo su cuerpo, sino envenenando la fuente misma de su orgullo. ¿Es la inteligencia la forma más letal de venganza? ¿Es el conocimiento más poderoso que la fuerza? Deja un like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias sobre las venganzas más brillantes e inesperadas de la historia. Comenta justicia si crees que la suya fue la venganza más inteligente de todas.